los amigos que nos visitan en esta mañana, que el Señor les bendiga. Sean todos bienvenidos. Estamos dormidos todavía, ¿verdad? Gracias a Dios, ¿verdad?, que nos da este privilegio de venir a estudiar su palabra. Primeramente tenemos que tener en mente que al entrar, ¿verdad?, en este día, primer día que es el sábado, tenemos que tener en mente que este es el día de nuestro Dios, nuestro Padre Celestial. Nuestra mentalidad, no solamente desde hoy, sino que nuestra mentalidad de siempre, tiene que estar que al venir nosotros a reunirnos como iglesia, el propósito es para darle la honra y la gloria a Dios, ¿verdad? Así que todo pensamiento, toda cosa que pueda estar en la mente, dejémoslo fuera. Es el tiempo de Dios, es el tiempo de honrarle y glorificarle, y es el tiempo de que así nosotros pongamos la atención para ser edificados por medio de la palabra de nuestro Dios. Así que si los frijoles se están cociendo, no se preocupe, no se van a quemar. ¿Verdad? Yo sé que va a haber convivio hoy, vamos a no tener la mente en la comida, vamos a tener la mente en la comida que más valor tiene, y esa es la espiritual, hermanos. ¿Okay? Estamos estudiando el libro de los Hechos, viendo cómo Lucas, ¿verdad?, el escritor, escribe en cuanto a aquellos hechos que los apóstoles hicieron. Pero claramente estamos viendo el inicio de la iglesia del Nuevo Testamento, y esa es la iglesia de Cristo. Claramente podemos ver que Lucas escribe aquí en este libro, ¿verdad?, el patrón perfecto para cada uno de nosotros el día de hoy. Solo tenemos todo completo, y eso es lo que estamos viendo. Mas, sin embargo, antes de entrar a Hechos, quisiera preguntar, ¿quién tiene su versículo de memoria? Y es Hechos precisamente, ¿verdad? Hechos. Brother Mike. Okay, muy bien, hermanos. Sí. Ok, hermana. Muy bien. Por acá miré una mano que mano. Ok, hermano. Ok. ¿Alguien más? ¿Hermana? Ok. ¿Hermana? Muy bien. Okay. Bueno, muy bien, hermanos. Gracias a Dios, ¿verdad?, porque estamos poniendo ese empeño, esa meditación en la palabra. Esto quiere decir que nosotros amamos la palabra de Dios, ¿verdad? La estamos meditando en ella. Ahorita vamos a ir a Hechos 2:42. Ahorita vamos a dar una explicación más concerniente a lo que estamos memorizando. Estuvimos viendo claramente el capítulo 1, ya, ¿verdad? Terminamos el capítulo 1. Mirábamos cómo aquí en el capítulo 1 viene, ¿verdad?, claramente aquel cumplimiento de la promesa que nuestro Señor Jesucristo le hace a los apóstoles en Juan capítulo 14, Juan capítulo 15 y Juan capítulo 16. Viene que el Espíritu Santo a ellos.
¿verdad? Del derramamiento del Espíritu Santo. Hemos visto cómo este Espíritu Santo claramente entró en estos apóstoles y ellos iniciaron a hablar en lenguas, lo cual claramente la Biblia nos dice que las lenguas son idiomas y dialectos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los que estaban ahí decían cómo estos pueden hablar la lengua de nosotros, ¿verdad? Cómo estos pueden hablar y nosotros le entendemos lo que dicen. Aquí claramente vemos cómo ellos hablaban claramente un dialecto y un lenguaje que se podía entender. Vemos también el cumplimiento en el cual el apóstol Pedro les dice allí a las personas que están reunidas, les dice que Joel hablaba de los postreros tiempos y les aclara el apóstol Pedro, estos son los postreros tiempos. Y les dice, ¿verdad? Y les habla en cuanto al Mesías, que es nuestro Señor Jesucristo. Estuvimos viendo el capítulo 2, cuando viene, ¿verdad?, a suceder todo esto. El capítulo 1 viene a pasar lo del Espíritu Santo, capítulo 2 viene a suceder el estruendo, ¿verdad?, en cuanto a lo que está sucediendo. Nos quedamos en el capítulo 30, versículo 37, en el cual si usted mira hasta este momento, el apóstol Pedro, cuando él está predicando, él está diciendo que estos que estaban con él, junto a él, no estaban ebrios, ¿recuerdan? Porque pensaban que estaban ebrios, sino que él da la explicación que era el momento de que él iba a hablarles en cuanto a lo que se le había dicho por nuestro Señor Jesucristo. Mateo 16, 18, ¿verdad? Mas te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Welcome to McAllen, Texas and Reynosa, Mexico. We are two cities with one soul and a strong vision, job creation and economic prosperity. Being a part of our community means you're part of our family. It started 27 years ago when McAllen was charged with recruiting manufacturing jobs to our sister city, Reynosa. The goal was to have business operations in Mexico while living in McAllen and contributing to our local economy. The plan worked. In fact, together we consider ourselves an international MSA with a population of 2 million people. The great part is that over 135,000 of those jobs are in the manufacturing sector, making us one of the largest manufacturing centers in the United States. That's McAllen and Reynosa now. Our vision for the next 25 years consists of strong economic teamwork. Our young workforce that averages 24 to 30 years old are some of the best multi-talented and skilled groups in the country. Our community has a passion for being the best out there and doing well in every task at hand. Take a look at some of our recent growth spurts. Expansions in the advanced manufacturing sector. A brand new medical school that will be the second largest in the University of Texas system. The oil and gas boom in Texas and Mexico. And an emerging research and development sector that you can be a part of. As economic developers, we are becoming more international and focused on a global strategy. McAllen EDC took the risk 27 years ago with the manufacturing sector in Reynosa and McAllen, and it's time to push forward and act on the next 25. That's where you come in. We want you to be part of our family. Our nonprofit organization's goal is to help you grow and prosper at no charge. Allow us to show you why the cities of McAllen and Reynosa are not only the perfect geographical fit for your operation, but a great place to reduce costs, become more competitive, and raise a family. Join us at McAllen EDC and help contribute to the growth in our community and our future. Y luego el versículo 24, aquí viene el cumplimiento de lo que dice Mateo 16, 19. Y las puertas del Hades no prevalecerán. Welcome to McAllen, Texas and Reynosa, Mexico. Dice el 24, we are two al cual cities Dios with one soul and a strong suelto los vision, job dolores de la creation muerte, and por economic cuanto era prosperity. imposible que fuese Being a part of our community means you're part of our family. Entonces, It started 27 years hablábamos que el ago when apóstol Pedro McAllen was aquí estaba charged with recruiting manufacturing jobs to our sister city, Reynosa. The goal was to have business operations in Mexico while living in McAllen and contributing to our local economy. The plan worked. In fact, together we consider ourselves an international MSA with a population of 2 million people. The great part is that over 135,000 of those jobs are in the manufacturing sector, making us one of the largest manufacturing centers in the United States.
That's McAllen and Reynosa now. Our vision for the next 25 years consists of strong economic teamwork. Our young workforce that averages 24 to 30 years old are some of the best, multi-talented, and skilled groups in the country. Our community has a passion for being the best out there and doing well at every task at hand. Take a look at some of our recent growth spurts. Expansions in the advanced manufacturing sector. A brand new medical school that will be the second largest in the University of Texas system. The oil and gas boom in Texas and Mexico. And an emerging research and development sector that you can be a part of. As economic developers, we are becoming more international and focused on a global strategy. McAllen EDC took the risk 27 years ago with the manufacturing sector in Reynosa and McAllen, and it's time to push forward and act on the next 25. That's where you come in. We want you to be part of our family. Our nonprofit organization's goal is to help you grow and prosper at no charge. Allow us to show you why the cities of McAllen and Reynosa are not only the perfect geographical fit for your operation, but a great place to reduce costs, become more competitive, and raise a family. Join us at McAllen EDC and help contribute to the growth in our community and our future. Él está vivo y por medio de su sangre somos lavados. Les explicamos claramente bíblicamente, ¿verdad? En cuanto a ello. Les hablamos que la fe viene por el oír, Romanos 10:17. Claramente les estamos aclarando, primeramente para que usted crea, tiene que oír, tiene que escuchar lo que el hombre no dice, lo que el hombre dice no, lo que quién dice, la Biblia, Dios, ¿verdad? Dios. Vemos que al escuchar viene el creer, y el creer es exactamente lo que está hablando Pedro aquí, ¿verdad? Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿verdad? Estamos viendo aquí que Cristo vino a morir, Dios lo ha dado, para que todo aquel que creamos en él, por medio de él, tengamos vida eterna. Juan 14:6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces vemos que Cristo, ¿verdad?, es aquel que salva por medio de su sangre. Pero aquí vemos la tercera parte en este pasaje, ¿verdad?, el arrepentimiento. El arrepentimiento. Y eso es lo que estamos viendo aquí. Nosotros hoy en día tenemos que tener un arrepentimiento de vivir conforme a nuestra vida que estamos viviendo. Y esto es el pecado. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4, nos habla que el pecado es la infracción de la ley. Infracción quiere decir quebrantar la ley. Es por ejemplo afuera. Si dice 35 millas por hora y usted va a 60, ¿qué cree que va a hacer un policía? ¿Qué le va a dar a usted? Una infracción, porque está quebrantando la ley. Entonces, Dios nos da la ley perfecta por medio de Cristo, y si nosotros la quebrantamos, eso es pecado. Eso es lo que se le nombra pecado, ¿verdad? Para saber. Entonces, pecado quiere decir que estamos viviendo todo conforme a nosotros queremos y no conforme a Dios lo manda. Eso es pecado. Entonces, para saber, cuando decimos nos arrepentimos, quiere decir que yo ya no quiero vivir esa vida. Yo quiero entregarme a Dios, ¿verdad? Esto es cuando predicamos el evangelio nosotros. En este momento, el apóstol Pedro está predicando un evangelio más fuerte. ¿Por qué? Porque los está acusando y les está diciendo, ustedes mataron a Cristo, el Mesías. Y ellos sabían de qué le estaban hablando, porque la mayoría de ellos estaban ahí y eran los que gritaban, ¿qué? Crucifícale, crucifícale. Entonces, ellos sabían. Por eso dice ahí claramente que se compungieron de corazón, hermanos. Ok. Se compungieron de corazón. Se compungieron de corazón significa que se llenaron de remordimiento por la maldad extrema del crimen de la crucifixión de Cristo. Compungir quiere decir remordimiento, hermano. Remordimiento. ¿Acaso nosotros hoy en día, los que hemos sido bautizados, ¿verdad?, los que hemos sido lavados en la sangre de Cristo, ¿acaso no tuvimos un remordimiento también? O sea, eso es arrepentimiento, un compungimiento de corazón, que decimos, ¿saben qué?
nos hemos dado cuenta que Cristo sufrió, murió, fue sacrificado, derramó la sangre por mí. Entonces decimos, ¿ahora qué voy a hacer yo? Y es lo que vamos a ver en el pasaje, ¿verdad? Cuando dicen, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Estos, ¿verdad? Judíos, porque Pablo aquí le está predicando exactamente a los judíos, primeramente, se compungieron de corazón. Entendieron, dijeron, ¿sabes qué? Hemos matado al Hijo de Dios. Es fuerte esto, ¿verdad, hermanos? Es fuerte esto, ellos saber que mataron al Hijo de Dios. La palabra, como ven ahí, ¿verdad? Ya la pusieron, compungido, se traduce al verbo katanuxo, que significa herir, golpear, agojinar. Es lo que significa la palabra compungido. No es que sepamos mucho de griego ni nada de eso, hermanos, pero a veces es bueno saber la definición, ¿verdad? La definición exacta bíblica que habla aquí. Vemos, cambiamos, ok. Vemos claramente, hermanos, que la predicación del apóstol Pedro trajo convicción a los oyentes, impulsándolos a preguntar a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Ellos estaban convencidos del pecado que habían cometido y que era necesario hacer algo para recibir el perdón de Dios. Ellos ya lo habían entendido, lo comprendieron en ese momento. Nosotros hoy en día, hermanos, al igual que este pueblo judío, tenemos que escuchar primeramente el Evangelio. Tenemos que escuchar las buenas nuevas, ¿verdad? Y hablo esto porque tenemos visitantes entre nosotros. Tenemos que escuchar las buenas nuevas. ¿Cuáles son las buenas nuevas? Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 1 al 4. Dice Pablo, yo les he dado lo que asimismo recibí. Que Cristo murió conforme a ¿qué? A las Escrituras. Fue sepultado, y resucitó conforme a las Escrituras. Esto, hermanos, es un plan de Dios, Efesios capítulo 1, versículo 3 y 4, desde antes de la creación del mundo. Es un plan de Dios para nosotros tener la manera de volvernos a reconciliar, ¿verdad? ¿Queremos ir con Dios, hermanos? Claramente sí, ¿verdad? Entonces, de la misma manera que estos hombres, ¿verdad? Estos hermanos del primer siglo, ya después hermanos, entendieron, nosotros entendemos que necesitamos el perdón de Dios. Necesitamos el perdón de Dios. Nosotros somos creación de Dios, necesitamos ese perdón. Hechos 2:38. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Aquí podemos ver, hermanos, claramente, Pedro les dijo, ahí están las dos palabras, ¿verdad? Claramente sabemos que tenemos que oír, claramente sabemos que tenemos que creer, pero el arrepentimiento y el bautismo se viene predicando desde antes. ¿Se acuerdan que predicaba Juan el Bautista? Arrepentidos porque el reino de los cielos está cercano. ¿Y qué hacía Juan el Bautista con las personas? Los bautizaba, ¿verdad? Los bautizaba. Ahora vemos aquí que ahora vamos a ser bautizados de igual manera, sumergidos en agua, pero ahora recibimos algo muy bonito, ¿verdad? Y ese es el don del Espíritu Santo, ¿verdad? Ese es el regalo de Dios. Entonces podemos ver, hermanos, que este versículo contiene la respuesta a la pregunta. No solo debían de arrepentirse, sino también bautizarse. Aquí quita claramente a todos aquellos que dicen que el bautismo no es necesario, hermanos. Si nosotros miramos la Biblia desde los evangelios, la palabra bautismo está repetidamente en la Biblia. Que si la Biblia se pudiera, la exprimiéramos fuera agua, hermanos. Porque el bautismo no viene a ser desde el Nuevo Testamento, sino que viene la sombra, el simbólico. ¿Recuerdan cuando Moisés y la gente pasó por en medio del mar? Fueron bautizados.
Esos eran sombras de lo que había de venir, lo que tenemos hoy en día. Entonces podemos ver que el arrepentimiento viene el bautismo. El bautismo es esencial. No podemos solamente pensar que podemos aceptar a Dios en nuestro corazón y es todo. Cuando la Biblia, ¿verdad? Dios mismo por medio de sus discípulos nos está diciendo, arrepentíos y bautícese. Bautismo, la palabra bautismo es baptisma, que quiere decir sumergido, esa es la definición, sumergido, ¿verdad? Jesús, hermanos, al dar la gran comisión dijo, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Aquí vemos estas personas que creyeron, pero ¿creyeron todos los que estaban ahí? No, ¿verdad? Por eso en la segunda parte de Marcos 16 dice, y el que no creyere será condenado. Pero aquí nos vamos a enfocar algo muy especial, el que creyere, ¿verdad? Esa es la esperanza que tenemos cada uno de nosotros. Que no solamente nosotros creamos, sino que aquel que no ha conocido, anunciarle y que crea, para que sea salvo, para que sea salvo. Cristo, hermanos, puso el bautismo como parte de la gran comisión. Por lo tanto, Pedro, guiado por el Espíritu Santo, contestó bien a la pregunta y les dijo lo que deberían de hacer. Si ustedes recuerdan, hermanos, era necesario que los apóstoles recibieran al Espíritu Santo, porque si ustedes recuerdan en el capítulo 1, ellos todavía no entendían. ¿Recuerdan esto? Ellos todavía le hicieron la pregunta a Cristo, ¿verdad? ¿Establecerás tu reino nuevamente aquí? No entendían. Por eso era necesario, por eso en el capítulo 14 de Juan, capítulo 15 y capítulo 16, les vuelve a decir, no los dejaré solos. El capítulo 16 dice, les mandaré el Espíritu de verdad, el Consolador, ¿para qué? Para que recuerden lo que ustedes oyeron de mí cuando andaban conmigo, pero para que les diga qué van a hacer. En este momento, el Espíritu Santo es el que está trabajando, porque ellos todavía no entendían. Recuerden, todo esto es un proceso que se está dando para llegar a lo que tenemos hoy. No es como hoy, ¿verdad? Leemos la Biblia, tenemos la Biblia completa, gracias a Dios, y la leemos, pues podemos comprender. En este momento, solamente estaba la ley de ¿quién? La ley mosaica. Ellos se están yendo por las profecías, pero se están yendo y estableciendo la ley de Cristo, ¿verdad? La ley de Cristo. Entonces vemos aquí que esto Cristo lo puso. Mateo capítulo 28, versículo 18 dice, toda potestad me es dada en los cielos y ¿en dónde? En la tierra. O sea, les está diciendo Cristo, yo tengo la autoridad. Cristo es deidad, es divinidad, hermanos. Por eso en el versículo 19 dice, id y haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí está, ¿verdad? Vemos que aquí claramente Pedro está haciendo exactamente lo que Cristo les había comisionado. La palabra arrepiéntanse, hermanos, está en singular. Y bautícese cada uno de vosotros está en plural. Por consiguiente, lo primero que hay que hacer es un cambio radical y completo, y luego bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo. ¿Qué quiere decir esto? Mire, cuando nosotros venimos arrepentidos para confesar a Cristo como el Hijo de Dios, para ser bautizados, quiere decir, hermanos, que nosotros comprendemos que ya no vamos a vivir la vida que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque vamos a ser lavados para el perdón de nuestros pecados. No existe tal cosa, hermanos, que la Biblia nos muestre que diga, bueno, tú bautízate y ves cambiando poco a poquito. Ese no es el arrepentimiento. El arrepentimiento claramente, hermanos, es un cambio radical y completo. Por eso es que Cristo en el versículo 19 de Mateo 28 dice, id y haced ¿qué? Un discípulo, ¿qué es? Un estudiante, un aprendiz. Entonces, hermanos, nosotros, antes de ser bautizados, cuando no somos bautizados, primeramente se nos tiene que enseñar.
tenemos que aprender, tenemos que entender claramente, no lo que el hombre quiere, lo que Dios quiere, ¿verdad? Y cuando entendemos claramente es cuando nosotros nos compungimos y nos arrepentimos. Y entendemos que cuando nosotros somos bautizados, como dice Romanos 6, 3 y 4, somos sepultados juntamente con Cristo, ¿verdad? En la muerte. Pero el versículo 4 lo entendemos que dice que así como Dios resucitó a Cristo de entre los muertos, a cada uno de nosotros que nos bautizamos, resucitamos a una nueva ¿qué? Una nueva vida. Si quiere decir una nueva vida, quiere decir que la vieja vida, ¿dónde se quedó? Enterrada, ¿verdad? Entonces quiere decir que vamos a vivir una vida nueva. Arrepentimiento eso es. Quiere decir que la vida vieja se quedó enterrada y la vida nueva pertenece ahora a Cristo. Gálatas 2:20, ¿qué dice? Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne, ¿lo vivo en quién? En la fe del Hijo de Dios. Entonces, eso es arrepentimiento, hermano. Solamente para enfocar este punto, ¿verdad? Eso es arrepentimiento a aquellos amigos que nos visitan. Entonces, vamos con el arrepentimiento. Esto mismo, hablábamos ahorita, ¿verdad? El mandamiento de Cristo, Mateo 28:19. En el nombre de Jesucristo, dice ahí, bautícese en el versículo 38, en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. Lo que quiere decir en el nombre de Jesucristo significa, hermanos y amigos, por la autoridad de Jesús. ¿Recuerdan Mateo 28:18? Toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra, por la autoridad de Jesucristo. ¿Y Cristo cómo mandó que nos bautizáramos? Versículo 19, Mateo 28. Ahí está, hermanos. Cuando habla la Biblia en estos versículos y Lucas escribe en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo, no quiere decir que en el nombre de Jesús nos bautizamos. Quiere decir que por la autoridad de Cristo, como Cristo lo mandó, es lo que quiere decir. Tenemos que hacer exactamente como Cristo lo mandó, porque si ustedes recuerdan, Cristo decía, yo no vengo a hacer lo mío, sino lo de quién, lo del Padre. Eso hay que recordar, ¿verdad? Vengo a hacer lo del Padre. En el nombre de Cristo quiere decir por la autoridad de Jesús, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El apóstol Pedro dice también que el bautismo es para el perdón de pecados. Es muy claro que ellos estaban preguntando qué es lo que necesitaban hacer para obtener la remisión de pecados. Ahí habla, ¿verdad? Dice ahí, para perdón de los pecados. Amigos que nos visitan, cuando nosotros venimos a las aguas del bautismo, no importa qué hayamos hecho en nuestra vida, no importa. No importa si somos criminales, el peor caníbal, como el hermano Benjamín daba un ejemplo allá en las conferencias, una persona que mató 15 personas y se los comió. Él se vino y se bautizó a la iglesia de Cristo, hermanos, en la cárcel. No importa lo que hagamos, si nos arrepentimos, por eso dice, arrepentíos. Esto es un corazón sincero, ¿verdad? Porque nosotros podemos decir algo aquí, pero Dios es el que conoce ¿qué? Los corazones. Pero cuando es un corazón sincero, no importa lo que hayamos hecho, no importa la peor maldad que usted pueda pensar, el bautismo lava los pecados. Por eso dice Romanos 6:4, vienes a nacer una vida nueva en Cristo. En Cristo. Y si el bautismo nos lava el perdón de pecados, quiere decir que la vida nueva, como dijo Pablo, ¿verdad? En Filipenses capítulo 3, dice, no mirando lo que queda atrás. O sea, usted al bautizarse, juntamente entendiendo nosotros los que somos cristianos, al bautizarnos, ya no deberíamos ni de hablar del hombre pasado. A veces cometemos ese error, ¿verdad? No debería, ¿por qué? Porque ya quedó ¿dónde? Enterrado. Y si Dios nos perdonó y Dios se olvidó de ello, nosotros también nos tenemos que olvidar de Él, ¿verdad? Entonces, eso es lo que quiere decir perdón de pecados. Dios se olvida completamente. Él ya no se acuerda de ello. Y esto, hermanos, lo vino a hacer nuestro Señor Jesucristo. Hebreos nos dice de eso, ¿verdad? Hebreos nos habla en el capítulo 10 de un mejor sacrificio. Porque antes dice los machos cabríos, ¿verdad?
y las ovejas y todo eso que sacrificaban, dice, no quitaban el perdón. Eso era algo constante. Pero vino el mejor sacrificio, que es Cristo. Y por medio de su sangre somos limpios de todo pecado. Eso es el perdón de pecados, ¿verdad? ¿Ok? Hablábamos que ¿qué necesitamos para obtener el perdón de pecados? Pero también miramos ahí que dice, y eso nos quedábamos el domingo, ¿verdad? Dice, y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Ok? Guiado por el Espíritu Santo, el apóstol Pedro, hermanos, prometió dos cosas, con la condición de que se arrepintieran y fueran bautizados en el nombre de Jesucristo: el perdón de pecados y el don del Espíritu Santo. El apóstol Pedro dijo que en ese tiempo se cumplió la cita, o sea, la profecía de Joel. Por lo tanto, ahora estaba comenzando la dispensación del Espíritu, y los que obedecieran el Evangelio recibirían todas las bendiciones prometidas por esta dispensación. Aquí es algo muy importante que necesitamos aclarar, hermanos, ¿verdad? Algunos dicen que al recibir el Espíritu Santo se recibe también los poderes como los apóstoles. Claramente sabemos que eso no es verdad, porque la promesa del Espíritu Santo con poder para que hicieran milagros, hablaran lenguas, levantaran muertos, era para los apóstoles. Los apóstoles en sí, después ellos tenían la autoridad dada por Dios para imponer la mano a alguien más para que siguieran haciendo estas cosas con un propósito. ¿Cuál era el propósito de hacer todo esto? Confirmar la palabra. Pero aquel hermano en Cristo, quien le pasaban los apóstoles este regalo, este Espíritu Santo para que hiciera esto, ellos ya no podían pasar. Se moría esa persona y ya no seguía dando ese poder, hermanos. El Espíritu Santo que nosotros recibimos, claramente sabemos que no es el que recibió los apóstoles en cuanto a poderes y milagros, hermanos. Nosotros ya no podemos ir y decirle a un muerto, levántate y anda. Nosotros ya no podemos decirle a un enfermo, sana y sana. Tenemos la oración, pero eso solamente es para pedirle a Dios, y Dios es el que da, ¿qué cosa? La contestación. Dios es el único que da la contestación. Nosotros tenemos ahora ese libre, ¿verdad?, pasaje para nosotros poder orar a Dios y pedir por los enfermos, pero no tenemos el poder para ir y ponerle las manos a un enfermo para que se levante. Eso quiere decir, hermanos, que todas estas sectas y religiones y todos estos hombres que dicen esto están mintiendo, porque la Biblia misma no está hablando del Espíritu Santo para sanar. La promesa del Espíritu Santo se refiere, hermanos, a regalo que consiste del Espíritu. Esta frase anula una presencia sobrenatural del Espíritu Santo en cada cristiano. Vamos a ver lo que habla en cuanto a esto de que recibimos el Espíritu Santo nosotros. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 11, dice: y si el Espíritu de aquel que se levantó de los muertos, a Jesús, mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Dios nos ha dado ese Espíritu. Y el Espíritu, hermanos, que estamos hablando, que no es sobrenatural, sino que es el regalo que consiste del Espíritu, es lo que a nosotros nos produce hacer lo que dice Pablo en Gálatas. Si ustedes van Gálatas capítulo 5.
Gálatas capítulo 5, versículo 22 en adelante. Esto es lo que produce el Espíritu de Dios. Cuando el Espíritu de Dios mora en vosotros, dice ahí Pablo, mas el fruto del Espíritu es, ¿qué cosa? ¿Qué es lo que sale de nosotros cuando nosotros viene el Espíritu Santo a nosotros? Y el Espíritu de Dios mora en nosotros. Dice ahí, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Esto es lo que produce en nosotros. El Espíritu de Dios, ¿verdad? El Espíritu viene a nosotros, el Espíritu Santo, para ayudarnos a nosotros a continuar adelante. Pero claramente sabemos que si no alimentamos al Espíritu de Dios, ¿verdad? El Espíritu que mora en nosotros, con la palabra de Dios, ¿qué va a pasar con nosotros? Cuando no alimentamos nuestro espíritu. ¿Seguimos siendo cristianos fieles? Nos vamos a debilitar. Entonces el Espíritu, este regalo que Dios nos da, el don del Espíritu Santo, para que nosotros, ¿verdad?, seamos sellados, porque dice, son las arras, ¿verdad?, por la cual somos sellados nosotros. Efesios nos habla Pablo de ellos, para estar reconocidos por Dios. Si no lo alimentamos, he aquí por qué decimos, hermano, mi fe está débil, necesito que ore por mi fe. Bueno, milagrosamente su fe no va a subir. El Espíritu tiene que ser alimentado, ¿por qué? Por la palabra de Dios. Por la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, vemos ahí que Romanos está hablando de ello. Nosotros, dice ahí, hemos sido levantados de los muertos y Jesús, el Espíritu, ¿verdad? El Espíritu dado por Dios, ahora mora en nosotros. La primera carta a los Corintios, capítulo 6, allí nos aclara, ¿verdad?, algo muy importante el apóstol Pablo, y hace la pregunta, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo de qué? Del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. O sea, nosotros recibimos el don del Espíritu Santo, pero tenemos que mantenernos fieles, hermanos, y alimentando el Espíritu de Dios. Porque si nosotros no alimentamos el Espíritu de Dios y andamos participando en las obras del mundo, Dios no se mezcla con el pecado. Dios no se mezcla con el pecado. Claramente sabemos que Cristo no se mezcla con el pecado. Ama al pecador, pero no ama el pecado. El Espíritu Santo no se va a mezclar con el pecado tampoco. Ahí estamos hablando en cuanto a ello. Gálatas capítulo 4, versículo 6. Dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones, ¿el qué cosa? El Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Ahora ya por medio de este don, este regalo, el Espíritu Santo, podemos decirle a Dios, Padre, Padre. Es nuestro Padre. Pero claramente vemos, hermanos, que nosotros no tenemos poderes sobrenaturales. Ese no es el Espíritu Santo que entra por nosotros. Nosotros, Dios nos ha dado, ¿verdad?, ahora lo que se llama la providencia, ¿verdad? Providencia de Dios. ¿Por qué providencia de Dios? Bueno, cuando nosotros oramos por un enfermo, no solamente oramos por el enfermo, oramos por los doctores que lo atienden, oramos que la medicina que le da tenga efecto, ¿verdad? Oramos que el hermano o la hermana, ¿verdad?, luche, ¿verdad? Vamos, le animamos. O sea, todo esto tiene que ser junto. Y Dios es el que da. ¿Sí me entiendes? Si no, se imagina, no hubiera enfermos. No hubiera enfermos, todos sanáramos a todos los enfermos. Pero ahora existe la providencia de Dios. Ese Espíritu Santo con poder que recibieron los apóstoles, que se les dio en Hechos capítulo 1, no es el mismo que nosotros recibimos hoy para sanar. No tenemos poderes, pero tenemos ese regalo precioso, que ahora le podemos llamar a Dios Padre. Padre, ¿ok?
Y Hechos 2:39, regresando a Hechos, capítulo 2, versículo 39, dice, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos. Esta promesa conllevaba las bendiciones de la salvación en Cristo, hermanos y amigos, y todo lo que viene con una vida fiel en su servicio. A vuestros hijos incluye a los judíos, y a los que están lejos se refiere a los gentiles. Por lo tanto, todos recibirían la bendición del Espíritu Santo. Pero primeramente sabemos que se le vino a predicar a los judíos. Pero no solamente los judíos iban a recibirlo, sino que los gentiles. ¿Quién son los gentiles? Pues todo aquel que no es judío, ¿verdad? Todo aquel que no es judío es gentil. Esa es la palabra para describir todo aquel que no es judío. Allí Efesios, el apóstol Pablo, en Efesios capítulo 2, versículo 13, les está hablando, ¿verdad?, del apóstol Pablo, y les está diciendo estas palabras para que entiendan algo muy importante. Dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais, ¿qué? Lejos, porque el pueblo de Dios sabemos que era el pueblo de Israel. El judío era el pueblo de Dios. El gentil no era pueblo de Dios. Por eso dice aquí, hace la aclaración el apóstol Pablo. Vosotros que en otro tiempo estabais lejos, dice, habéis sido hechos cercanos por la sangre de ¿quién? De Cristo. Eso es la única manera. Por eso dice, cuando nosotros somos bautizados, recibimos ese don del Espíritu Santo y ahora le podemos decir, Abba Padre. Versículo 17, dice, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais, ¿cómo? Lejos, y a los que estaban cerca. O sea, se le predicó judíos y gentiles. Judíos y gentiles. El Evangelio claramente, hermanos y amigos, debe ser proclamado para dar a conocer a Cristo a todo el mundo. Luego la gente escucha y lo cree, obedecen sus mandamientos y reciben sus bendiciones. Ese es el proceso. Pero primeramente tienen que escuchar ¿qué? El Evangelio. No podemos decir que somos hijos de Dios sin haber escuchado el Evangelio y conocer lo que Dios quiere que nosotros hagamos, ¿verdad? Eso es muy importante. El tiempo se ha acabado, hermanos. Vamos a dejar el estudio ahí. El otro domingo seguiremos. Que el Dios les bendiga.